el libro con los 7 sellos. Ahora vamos a hablar de la parte 4. Y me gustaría que los de la alabanza estuvieran bien concentrados porque hoy vamos a tocar el cántico nuevo. Amén. Que yo creo que va a ser de mucha bendición, no solamente para ellos, sino para toda la congregación. Hoy vamos a aprender o a entender qué es un cántico nuevo. Amén. La semana pasada vimos que el Cordero había triunfado sobre todos los enemigos del reino de Dios. Eso le hizo a él, acreedor, a tomar el libro, amén, de la mano del que está sentado en el trono. Y cuando él lo tomó, generó una explosión, hermanos, de alabanza en todo el universo. O sea, cuando él lo tomó el libro, todo el universo se gozó. Y eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar cómo se desarrollan esos eventos de esa explosión de alabanza y de gloria al Cordero de Dios, por la victoria que él obtuvo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, él fue recibido en ese momento por todos con una gran celebración. Y la victoria del Cordero fue tan grande que no solamente, hermanos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, sino que toda la creación se une, hermanos, para celebrar la victoria de él. Y vemos en este tema que vamos a analizar, vemos 3 cánticos que son elevados al Cordero. 3 cánticos por diferentes grupos de seres espirituales. El primer cántico, que es el que vamos a estudiar ahora, lo elevan o lo hacen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Luego, el próximo domingo quizás o uno después, vamos a estudiar cuando los millares y millares de ángeles también entonan un cántico al Cordero. Y después vamos a ver que toda la creación alaba y glorifica al Cordero por su triunfo en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a estudiar el primer cántico de los 3. Y les pido a que por favor busquen en la palabra del Señor el libro del Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer 2 versos, pero van a ser 3 para que nos conectemos con este tema. Apocalipsis 5, verso 8, verso 9 y verso 10. Nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor, recordando que cuando Jesús estuvo en la sinagoga, Él le entregó el libro, la palabra, y Él se puesto en pie, leyó la palabra. Así que leemos la palabra del Señor, la leemos tal cual está escrita, amén. Y dice ahí que dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para Dios, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pueden acomodarse. Hermosa la palabra del Señor. 2 pasajes vamos a estudiar nada más en este momento. Y de esos 2 pasajes vamos a extraer 4 cosas importantes. La primera que vamos a ver es que vamos a ver un problema de traducción en uno de ellos. O en 2 pasajes de ellos, perdón. Lo otro, vamos a estudiar qué es un cántico nuevo. Como punto número 3, vamos a ver la razón por la cual el Cordero es digno. Y el punto número 4, el beneficio de su sacrificio para nosotros los redimidos. Amén. Así que esas 4 cosas las vamos a analizar en este día. La palabra dice
que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, en total serían 28 seres, adoran al Cordero con un cántico nuevo. Y antes de pasar a explicar qué es eso del cántico nuevo, quiero explicarles un problema que hubo en la traducción de una palabra allí. Y es importante porque si nosotros la analizamos, nos vamos a dar cuenta que cuando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantan, no se incluyen como aparentemente lo dice esa parte de la Biblia allí. En el versículo 9 hay una parte que me gustaría leer, una parte donde dice, y con tu sangre, si vemos el verso 9 de Apocalipsis 5, y con tu sangre, y hay una palabra después de ahí, hay una palabra, dice nos, ¿verdad que sí? Esa palabra nos no aparece en los manuscritos primeros, sino que aparece la palabra los, dando a entender que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran al Cordero porque el Cordero redimió a un grupo que es la iglesia. Entonces, en los pergaminos primarios, ¿cómo nos llegó la Biblia? A ver, habían pergaminos primarios. Antes no habían imprentas. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban el pergamino y alguien se ponía a escribir lo que estaba acá y hacía una copia. Así se iban haciendo las copias. Bueno, cuando alguien escribió ahí, cometió ese pequeño, por decir así, desliz, y en vez de poner los, puso nos. Porque él incluyó a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, como que si ellos habían sido redimidos. Pero recuerden que los 4 seres vivientes, por ejemplo, nunca han pecado, están alrededor del trono de Dios. Entonces no pueden estar diciendo, no redimiste a nosotros. Entonces, sí cabe la palabra, los has redimido. ¿A quiénes? A la iglesia. O sea, digno eres de tomar el libro y de abrir el sello porque tú los redimiste, a ellos los redimiste. Amén. Entonces, en los primeros escritos, ¿verdad? No aparece eso, pero en la Reina Valera sí aparece que la Reina Valera fue tomada de unos escritos posteriores. Bien, eso era lo primero que les quería decir. Otra cosa que necesito aclararles a ustedes es que cuando yo, y lo digo porque a mí me mira mucha gente, y quiero explicar que cuando yo doy un tema acá, estos temas son bien difíciles de dar. No crean que yo solo tomo el pasaje y allí lo hago y ya. No, a mí me cuesta, hermano. Yo recuerdo que el primer tema de esto, yo duré toda la semana completita estudiando bastante para poder hacerlo. Me cuesta mucho porque yo leo las diferentes posturas de los diferentes hermanos en la fe. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que con respecto a la venida de Cristo, algunos piensan que Jesús va a venir después de la gran tribulación? Otros piensan que Jesús va a venir en medio de la gran tribulación. Y nosotros creemos que Jesús va a venir antes de la gran tribulación. Ahora, yo les enseño que va a venir antes, pero yo como pastor necesito y debo saber por qué los otros dicen que va a venir en medio y por qué los otros dicen que va a venir después. Entonces yo conozco todos esos puntos, pero a la hora de pararme aquí, yo les doy nada más lo que nosotros creemos. Amén. Lo mismo con todos estos temas. Las diferentes posturas de esas cosas yo las estudio aparte, pero a ustedes les doy lo que nosotros creemos. ¿Ver de acuerdo? Cuando ya crezcamos más en madurez como iglesia y tengamos no un instituto bíblico, sino una universidad bíblica, pues allí vamos a poder estudiar todas esas cosas. Amén. Pero mientras tanto solo le servimos lo que nosotros creemos. Muy bien. Entonces, punto número 2, dijimos que un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Dice el pasaje que los 28, o sea, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice que cantaban un nuevo cántico.
Este cántico nuevo hace eco al culto en el Antiguo Testamento, donde a Israel constantemente se le pedía que cantara un cántico nuevo al Señor, y lo vamos a ver en la Biblia. A Israel se le pedía que cantara un cántico nuevo. Y nosotros hoy en día también, hermanos, los hermanos aquí, y vamos a ver que ellos constantemente nos están diciendo, ¿verdad?, que allí donde estemos levantemos nuestras manos y que nosotros fluyamos para que podamos entonar un cántico al Señor. Pero para ello necesitamos venir ya predispuestos a eso y concentrados en lo que estamos haciendo. Entonces veamos cómo en la Biblia nosotros encontramos que a Israel se le decía que debía entonar un cántico nuevo. Salmos 33 es el verso 3, pero yo voy a leer el verso 1, el verso 2 y el verso 3 también. ¿Para qué? Para que entendamos el concepto completo. Salmo 33, versículo 1. Vamos a leer desde el verso 1. Primero vamos a leer el verso 1, luego vamos a leer el verso 2. Lo buscan en su Biblia, hermanos, y los que no lo vamos a tener aquí en pantalla. Bueno, yo leo el primero. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Verso 2. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Verso 3. Cantadle ¿qué? Cántico nuevo. Hacedlo como bien, tañendo con júbilo. Miren, la expresión cántico nuevo aparece 6 veces en el libro de los Salmos. Y esto nos recuerda a los cantos espirituales de los cuales el apóstol Pablo habla, que no vamos a leer las citas, pero Pablo los menciona en Efesios y en Colosenses. No vamos a leer las citas. El cántico nuevo como tal, hermanos, es una expresión fresca y espontánea de adoración. El cántico nuevo no es algo planeado. El cántico nuevo es algo que se te da en el momento. ¿Me está escuchando? El cántico nuevo es espontáneo. Estás allí adorando al Señor y de repente los hermanos que están dirigiendo te dicen cierra tus ojos y adora al Señor, y de repente a ti te fluye un cántico nuevo. No el que estamos cantando allí en línea, sino es algo que nace en ti, que se genera en ti. Entonces, el cántico nuevo como tal es una expresión fresca y espontánea de alabanza y adoración que le ofrece, hermanos, un creyente desde lo más profundo de su corazón. El cántico nuevo te sale desde adentro. Por eso alguien que viene a la iglesia y está viendo las luces, o si está viendo cómo aplaude el hermano, ese no podría nunca cantar un cántico nuevo. El que le canta un cántico nuevo al Señor es una persona, un hermano que viene ya predispuesto a adorar. Él desde que viene, hermanos, concentrado en que va a exaltar y glorificar al Señor. Y su disposición es tal que a veces no necesita que le digan levante las manos, por ejemplo. Él ya está predispuesto, él solito empieza y comienza él, ¿sí?, a adorar y glorificar al Señor, sin que le digan. Entonces, por eso es importante que cuando estamos cantando no conversemos, no platiquemos, o no estemos saliendo al baño, por ejemplo, o al pasillo. El cántico nuevo nace de un corazón que está en una adoración constante al Señor. Tanto la letra del cántico nuevo, hermanos, como la melodía son improvisados. No es algo planeado, se te da en el momento. Y esto es algo que el mismo Espíritu Santo lo pone en ti. El Espíritu Santo está tratando contigo y hace que en ti se genere
esa clase de alabanza, de adoración hacia Dios. Y estos cánticos nuevos pueden ser entonados en tu propio lenguaje. O sea, si eres un alemán, en el idioma alemán te puede fluir cantarle a Dios. Si eres de Brasil, en portugués, ¿verdad? Te pueden hacer decirle palabras al Señor en portugués. Y si eres de Guatemala o El Salvador, en español, en tu idioma natal, en tu idioma original. Pero también este cántico se puede dar en una lengua que el Espíritu Santo te pueda dar. Amén. Déselo fuerte al Señor. Puede ser en una lengua que el Espíritu te lo dé. Porque cuando el Espíritu te toca, ¿sí? Yo les digo algo, les voy a dar un ejemplo. Yo creo en el don de lenguas, porque yo he hablado en lenguas. Yo recuerdo que un día estaba orando en mi casa y comencé, no sé lo que decía, pero yo sentía que el corazón se me salía por la boca. Fue una experiencia sin igual. Entonces por eso yo creo que alguien adorando, Dios le puede dar en su propia lengua o en cualquier otra lengua un cántico al Señor. Amén. Bueno, esa es mi propia percepción. Yo respeto a aquel que diga no, eso no, cada quien, ¿verdad? Bueno, entonces en el Antiguo Testamento se le pedía a Israel que entonara cántico nuevo. Si usted mira el pasaje que estamos estudiando, dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo, como decía el pasaje, bien. En otras palabras, no podemos estar inventando y diciendo que estoy entonando un cántico nuevo al Señor. No. Cuando el Espíritu te toca, tú fluyes. Y cuando ya lo hiciste, no necesitas seguir presumiendo que el Espíritu te está inspirando, porque no es ya. Es algo natural, espontáneo que te da el Espíritu Santo. Entonces, en el pasaje dice, alégrense los justos, alégrense en Jehová, los íntegros, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen a Dios, háganlo con arpa, canten al Señor con salterio y con decacordio, y cántenle un cántico nuevo, pero háganlo bien. Y es que para Dios todo lo que hagamos debe de, hermanos, de ser hecho de la mejor manera. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Amén. Si usted tiene $2 en su bolsa y va a ofrendar uno y tiene $1 viejo, todo arrugado, todo sucio, y tiene uno bien nuevecito, ¿cuál de los dos le daría al Señor? El nuevo. El viejito lléveselo usted, el arrugado lléveselo. Pero el mejor, su ofrenda mejor para el Señor. No importa el monto, lo que importa es el detalle que usted tiene que le va a dar al Señor. Así es que el cántico nuevo debe de ser un cántico, debe de ser hecho bien, de la mejor manera. Entonces cuando ya perdió la inspiración, muchachos, cuando ya perdió la inspiración, ni le sigan. Ya canten lo normal que es, ¿verdad? Pero mientras estén inspirados, que fluya, que fluya y que fluya y que fluya y que fluya. Así que el cántico nuevo, hermanos, es una expresión espontánea que nace de lo profundo del corazón de un cristiano, pero consagrado. Un cristiano que está en pecado, no arrepentido, no les puede fluir, hermanos. Tiene que ser alguien que esté consagrado. Muy bien, hay otro verso, el Salmo 98. Vamos a leer el Salmo 98, el versículo 1. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, y explica por qué. Porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Note que otra vez a Israel se le insta,
se le motiva, se le inspira o se le anima para que le cante a Dios algo que le nazca del corazón. Hermanos, queremos hacer lo mismo con ustedes en esta tarde. Queremos animarlos que cada vez que vengan a la iglesia, su razón de venir a la iglesia sea adorar y glorificar a Cristo. Que ese sea su propósito, que no venga y diga, uy, ¿sabes qué? Me toca dar un ejemplo, el diezmo, o me toca dar la ofrenda, déjame ir porque tengo que ir. No, voy a ir a la iglesia porque quiero adorar a Dios, porque quiero bendecir su nombre. Y cuando estoy llegando, saludo a los hermanos, que Dios les bendiga, qué bueno que están aquí, mire cómo la pasaron. Usted conversa con todos ellos y usted los saluda, pero de repente nos llaman porque vamos a empezar. Entonces cuando entramos, usted tiene que estar ya predispuesto, paradito ahí en su silla, esperando el tiempo que le digan, vamos a empezar. Y cuando empezamos, usted también empieza y se mete en los cánticos, en la alabanza, en la adoración, en todo eso. Cuando uno hace eso, hermanos, no se está fijando si el foco que tenemos a este lado está quemado. No nos fijamos si la pared está pintada o despintada. No, porque estamos concentrados en adorar y en glorificar a Dios. Y luego cuando llegan los tiempos donde los hermanos ya dejan de cantar y comienzan ellos a orar, usted no se puede distraer. Lo siento mucho por las mamás, porque ellas sí, porque los niños los tienen que cuidar, tienen que salir con ellos, a ellas las entendemos. Pero el que no tiene niños debería de aprovechar, hermanos. Cuando es el tiempo que los hermanos comienzan a elevarse en adoración al Señor, ahí usted también, hermano. Vuele con ellos, hermano. Suba. Hay una puerta abierta, lo leímos en el capítulo 4. Hay una puerta abierta para que entremos y adoremos al Señor. Entonces, hay diferentes razones por las cuales nos puede fluir un cántico nuevo. En este caso, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. En Israel Dios hizo maravillas. Dios abrió el mar, detuvo el sol, ¿se recuerda? Los gigantes cayeron. En nuestra vida también Dios ha hecho maravillas. Muchos, amén, amén. Dios ha hecho maravillas. A muchos les ha dado el coronavirus y están sanos. Es una maravilla, hermano. A muchos tenían cáncer, Dios los sanó. Muchos necesitaban una operación, que la operación saliera bien y salió bien. Dios ha hecho maravillas. Por eso le adoramos, amén. El trabajo que tenemos, hermanos, la familia que tenemos, la iglesia que tenemos, Dios ha hecho maravillas. Mire, usted puede presumir y decir, no, y el trabajo que yo tengo yo lo he logrado. ¿Qué pasa si te enfermas? De repente te enfermas, se te viene todo abajo. Mire, vamos a poner, no usted, si me voy a poner yo de ejemplo. ¿Qué pasa si yo me enfermo y no puedo ir a trabajar? Dejo de pagar mi casa, los carros y todo lo que pago. Todo se iría, hermanos, abajo. Entonces yo no puedo presumir. No, dependo todos los días del Señor. Y todos dependemos todos los días de Dios. Amén. Por eso le tenemos que cantar a Dios un cántico nuevo. Que cuando vengamos a la iglesia, que nos concentremos y que nos conectemos con el ambiente espiritual para que fluya en nosotros ese tiempo en donde vamos a poder, cada uno en su lugar, cantarle un cántico nuevo al Señor. Fíjense que hay gente que a veces termina el culto y dice, qué aburrido estuvo el culto. ¿Cómo? ¿Sí? Vino desconectado. No.
Por más grandes que sean tus problemas, por muy grandes que sean tus necesidades, no te preocupes. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Así es que no hay excusa para no adorar y glorificar al Señor. No hay excusa. Por muy grande que sea la carga, y es más, y en esos momentos es donde demostramos nuestra fe. Donde decimos, Señor, estoy aquí todo herido, maltratado, apaleado. Debería de haberme quedado en la casa, pero estoy aquí. Y me voy a gozar en ti. Y yo sé que tú vas a hacer la obra. Y Dios obra cuando mira nuestra fe. Así que, hermanos, es bueno. En Isaías leemos otro pasaje. Isaías 42, hablando de lo mismo del cántico nuevo. Isaías 42, el verso 9 y el verso 10. Mire lo que dice acá. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Versículo 10. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Otra vez. Su alabanza desde el fin de la tierra. Dice, los que descendéis al mar, en cuanto hay en él las costas y los moradores de ella. Cantadle, dice. Cantadle cántico nuevo. La Biblia nos anima a hacerlo. Hagámoslo, hermanos. Seamos una iglesia que adora. Aquí yo, hermanos, nunca le he prohibido a nadie que levante sus manos o que dance. Si alguien quiere danzar, que lo haga. Pero la Biblia dice, hágase todo decentemente. ¿Y cómo? En orden, hágalo. Nadie le va a prohibir, nadie va a decir, hermano, usted no dance para nada. No, gócese en el Señor. Ahora, no pretenda que todos hagan lo mismo que usted, porque no es así. Y a veces ahí está el problema. Entonces, sirva de inspiración mejor. Hágalo usted para que otros se animen y se gocen. Entonces, aquí lo maravilloso de este pasaje es que se nos invita otra vez a darle al Señor un cántico nuevo. Las razones en este caso es porque Dios hace notorias todas las cosas, porque nada es oculto para Él. Bueno, allá en Apocalipsis, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes también le otorgan al Cordero un cántico nuevo. O sea, algo que nunca antes se había hecho. En ese momentito fluye y nace y glorifican al Cordero. Muy bien. Ahora vamos a ver la razón por la cual el Cordero es digno. Número 3, ¿verdad? El Cordero, hermanos, merece una alabanza jubilosa. ¿Escuchó eso? Jesús se merece una alabanza jubilosa. Decir que estoy adorando a Dios y casi no dormimos todos, creo que es un grave error, porque en todas partes nosotros vemos que cuando Dios opera algo o toca algo de nosotros, las personas, hermanos, o cualquier ser que Dios creó, reacciona de manera efusiva al Señor. Aquel hombre que estaba en la entrada del templo, hermanos, cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, y él pidió algo, una moneda, ¿se recuerdan? Y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, y dice la Biblia que ese hombre entró en el templo, pero el hombre entró saltando y danzando al Señor. ¿Por qué? Porque había recibido un milagro de Dios y estaba feliz y estaba contento. Yo, hermanos, de verdad no entiendo cómo Dios a veces nos bendice y nosotros con la boca callada. No lo puedo entender. Nos da un buen trabajo y con la boca callada. Nos da el premio de la lotería y callado. No es cierto, no. No es verdad, eso no. Pero nos da cosas buenas el Señor y debemos de glorificar al Señor por lo que el Señor nos da, sí. Entonces, Jesús, el Cordero, se merece una alabanza jubilosa. Que ese culto sea glorioso, alegre, feliz, contento, toda la gente, aleluya.
¿Por qué? Porque al morir, porque Él dio su vida y cuando Él murió nos compró. Y nos compró con su sangre y nos compró, oiga bien, de toda tribu, toda lengua, pueblo y nación. El cántico nuevo es ofrecido al Cordero, quien es digno de la mejor de todas las alabanzas. El Cordero es merecedor de que todos nosotros le otorguemos la mejor adoración que haya en nosotros. Por eso los 24 ancianos y los 4 seres vivientes le dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, le dicen, fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. Ahora no se quedan cortos allí y le dicen también: y los has hecho, a los que redimió, para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. El cántico nuevo es entonado al Cordero como redentor, quien es digno de romper los sellos y de abrir el libro, es decir, establecer el reino de Dios a causa de su poder redentor. Su mérito no está basado, hermanos, particularmente en su deidad o en su relación con Dios, sino que su mérito está basado en su muerte sacrificial. El Cordero fue inmolado, o sea, fue sacrificado. El Cordero se entregó voluntariamente, no lo obligaron. Él voluntariamente accedió a ofrecer su vida por el pecado de nosotros. Él se ofreció para satisfacer la justicia de Dios, para eliminar la maldición que había sobre nosotros, para reconciliarnos con Dios y para restaurarnos a nosotros en una relación genuina con Dios. Y para hacerlo, para que pudiéramos nosotros hablar con Dios, para que pudiéramos nosotros tener acceso a Dios, Él nos tenía que comprar. Ahora, Él nos podía, por decir así, Él podía haber buscado oro para comprarnos, pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería sangre por sangre. Por eso Primera de Pedro capítulo 1 explica la manera en que Cristo nos rescató. Primera de Pedro 1, verso 18 y verso 19. ¿Lo tienen? Si no, está en pantalla. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Lo que heredamos de nuestros padres eran las tradiciones. Lo que heredamos de nuestros padres, hermanos, eran cosas que no iban en armonía a la palabra. Pero Jesús vino y dio su vida. Con su sangre nos perdonó, nos limpió, y por eso ahora tenemos acceso directo a Dios. Así que Él no nos compró con oro, no nos compró con plata, nos compró con su propia sangre. Cuando a nosotros nos gusta un carro, vamos al dealer, decimos: ese carro me gusta, y hacemos un contrato y damos dinero, pero no nos duele nada. Él dio su vida para comprarnos. Por eso Él se merece lo mejor de nosotros. Ahora note que la frase dice en el capítulo 5, verso 9, que Él nos rescató de cada tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Verdad que sí? Dice que Él nos rescató de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Esto indica, hermanos, que el evangelio, oiga esta buena noticia, esto indica
que el evangelio llegó a todo el mundo. La iglesia, a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, la iglesia logró su gran comisión. Porque note que este es un texto profético. Note que está diciendo que Jesús redimió a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Aleluya, amén. Esto indica que el evangelio llegó a todo el mundo. Ahora tiene sentido San Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, lo cual sería todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Juan ve una iglesia como una comunidad mundial. Una iglesia que se extiende mucho más allá de Jerusalén, porque la iglesia empezó en Jerusalén, ¿se recuerdan? De ahí partió. Pero el evangelio, hermanos, llegó a todas las naciones. Porque de todas las naciones hay gente salva aquí. Aquí van a ver salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, hermanos costarricenses, de Argentina, de todas las naciones habrán redimidos allí. Y en medio de todos esos vamos a estar nosotros. Amén, aleluya. No, qué aplauso más suave. Como que pareciera que no va a estar. Ahí vamos a estar, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces la iglesia logró su objetivo. Cumplió la gran comisión. Mateo 28, verso 18, 19 y 20. Vea lo que dice la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire lo que dijo Jesús a sus discípulos: toda potestad, ¿lo está viendo? Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el verso 19, id y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El evangelio, la iglesia lo predicó en todo el mundo. Y mire si esta es una gran verdad. Nosotros estamos ayudando, por ejemplo, un ejemplo, a Senegal. Y el pastor de Senegal está abriendo 7 nuevas iglesias. 7 nuevas iglesias. Ahí me mandó unas fotos donde hay un grupito. Cuando nosotros en diciembre, creo que fue que recogimos una ofrenda y lo mandamos para que pusieran un techo. Bueno, ya lo pusieron y ahí está el grupo sentado bajo techo, adorando al Señor con un nuevo pastor allí. Y así ellos se van a ir extendiendo, hermanos. Y hay otros hermanos que tienen obras en, qué sé yo, en China, que tienen obras, hermanos, en Pakistán, en Afganistán, en todas partes del mundo. Nos sorprenderíamos al ver el trabajo que la iglesia está haciendo. Así que al final Juan mira la misión cumplida de la iglesia. Llegamos a todo el mundo con el mensaje de salvación. Por eso los 4 seres vivientes y los 24 ancianos entonan un cántico nuevo y mencionan ellos que miran allí, dice, gente de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Todas las naciones fueron beneficiadas por el sacrificio de Cristo.
La buena nueva llegó a todo lugar. Y es que el que no se va a salvar, hermanos, es porque realmente él no quiso. Hoy en día usted abre Facebook allí y comienza a ver. Desde el domingo temprano están todas las iglesias allí. Nadie puede decir no escuché. Nadie puede decir no supe nada. Ahí está el mensaje. Y aquel que va, hermanos, a salvarse, está corriendo, apresurándose. ¿Sí? Yo veo ahí fotos de hermanos que tuvieron bautismo hoy. Nosotros vamos a tener el próximo domingo. Y es que el que se va a salvar se está agregando a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje es para todos. ¿Sí? La oportunidad es para todos. Le invitamos a aquellos que no han hecho el pacto con el Señor, para que abran sus corazones, para que se apresuren a salvar sus almas, para que ustedes estén en esta fiesta gloriosa, donde vamos a exaltar y glorificar al Cordero en aquel día. Ahora vamos a ver el beneficio del sacrificio de Jesús por los redimidos. Apocalipsis 5, verso 10. Apocalipsis 5, verso 10. Rápidamente. Y recuerden que allí en su versión dice nos, ¿verdad? Pero es los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes sobre la tierra. El resultado de la redención del pueblo de Cristo es maravilloso. Porque este pasaje dice que Dios nos ha hecho reyes y nos ha hecho como sacerdotes. Continuamente el libro del Apocalipsis menciona que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Mire qué privilegio tan grande, hermanos. Y es que Dios nos salva para bendecirnos, para otorgarnos cosas maravillosas. En Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que Dios tiene un plan maravilloso de elevarnos a ese nivel, el nivel de sacerdote. Y es más, desde ya nosotros estamos cumpliendo con una labor sacerdotal. Usted en su casa, yo me imagino que usted lee su Biblia. Yo me imagino que en su casa usted ora. Y yo me imagino también que usted de vez en cuando ayuna. Y de repente algún amigo, alguna amiga suya, algún familiar viene y lo busca para que usted ore por él. Usted lo hace. Yo veo, ustedes nos mandan notas ahí. Oremos por X persona, nos pidió que orara. Estamos haciendo una labor sacerdotal. Nosotros tenemos los sacerdotes de Dios, que somos todos los hijos de Dios. Sí, tenemos acceso directo a Dios. Y esa es una bendición. Entonces constantemente la Biblia está diciendo que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por ejemplo, Apocalipsis 20, verso 6. Apocalipsis 20, verso 6. Voy a saltarme hasta Apocalipsis, verso 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vemos dos ideas importantes aquí. La primera idea es que la Biblia expresa las razones de nuestra redención. El Señor nos redimió para que seamos sacerdotes. Un sacerdote tiene acceso directo a Dios. Así que usted y yo tenemos acceso directo a Dios. Y es cierto, en Cristo Jesús lo tenemos. Un sacerdote está inmediato a Dios para alabarlo, para adorarlo, para bendecirlo. Mire qué honor tan grande que tenemos. Y la segunda idea que el pasaje nos da es que somos parte de un reino. Un reino que no va a tener fin. Un reino bendecido. Un reino tan bendecido, hermanos, que dice, hermanos, que va a ser eterno. Y por si esto fuera poco, hermanos, dice que la nueva Jerusalén, el lugar donde Dios habita, es una ciudad, hermanos, con calles de oro y con el mar como de cristal.
O sea, pertenecemos a un reino glorioso, a un reino maravilloso, a un reino especial, a un reino, hermanos, digno, hermanos, de que sea reconocido como lo que es el reino de Dios. Así que esa idea nos la está dando acá el pasaje. Entonces este es el primer cántico de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Exaltan al Cordero porque fue inmolado, porque fue sacrificado, porque nos compró a nosotros con su sangre y porque nos hizo, oiga bien, nos hizo reyes y sacerdotes. Usted es un sacerdote de Dios. Así lo dice la Biblia. Bueno, quiero concluir diciendo que así como Dios llamó a Israel para que fueran su pueblo especial, su tesoro especial, así Dios nos está llamando en este tiempo a todos aquellos que vengamos a Él a través de la sangre preciosa de Jesús y ya en el reino de Él le sirvamos como sacerdotes. Este mandato es un mandato especial de Dios para nosotros. Es un honor, es un privilegio servirle a Dios como rey o como sacerdote, perdón, en este tiempo. En aquel día, pues Dios va a elegir a algunos como reyes. Así que, pero hoy, en este tiempo, nosotros podemos servirle a Dios como sacerdotes, llevando el evangelio, la buena nueva. El gobierno actual de los santos en la tierra continuará con Cristo y la tierra un día será